Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. En la historia de los últimos 5 siglos en la región del Bajío, que identificaremos principalmente en la cuenca del río Lerma, la fluctuación entre periodos de abundancia de lluvias y grandes sequías es común, pero en las décadas más recientes, el notable incremento de la población y de los usos económicos del territorio que se disputan el agua, aunado a un régimen pluvial cada vez más errático en el contexto del cambio climático, ha convertido un problema cotidiano en crítico, con ciclos cada vez más cortos en tiempo y con efectos mayores para el considerado aún granero de México, con alrededor de 30% del Producto Interno Bruto Nacional Agrícola. El temporal 2023 fue uno de los peores en la historia de la región, desde que está en vigencia la política de distribución pactada por los gobiernos estatales de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Michoacán, y los usuarios entre los años 2004 y 2006, que se cristalizó en 2014 con un decreto presidencial que define la salud de la cuenca de 58,000 kilómetros cuadrados. Contiene varias cuencas cerradas o endorreicas, como Pátzcuaro, a partir de las existencias de agua del lago de Chapala, el mayor de México y punto final de la región hidrográfica, que nace en los manantiales al pie del Nevado de Toluca, en Almoloya del Río, Estado de México. Si la media histórica en la zona central del desierto de Chihuahua, el mayor del país, entre los estados de Coahuila y Chihuahua, va de 400 milímetros a 200 milímetros de lámina por año, las lluvias más recientes en el Bajío se asemejan mucho. Para la cuenca del Lerma, la media histórica anual es de 717 milímetros, pero este ciclo solo cayeron 463 milímetros, lo que ha dejado las grandes represas de la región en alrededor de 48% de su capacidad total. Para una región con más de 20 millones de usuarios de agua y donde se produce cerca de 1/3 de la riqueza agrícola nacional, esto tiene tintes de desastre. Como resultado del mal temporal y la escasez que se ha registrado por casi 5 años, la excepción es el año 2021, pero la conservación aceptable del lago de Chapala, la asignación de agua para el ciclo 2023-2024 fue con política media de distribución, conforme al decreto federal de abril de 2014. El distrito de riego más grande de la zona y uno de los mayores del país, el 011, que recibe agua de la megapresa de Solís, que puede de forma extraordinaria contener casi 1,214 millones de metros cúbicos. Un metro cúbico son 1,000 litros. Esta vez solo aportará 469 millones de metros cúbicos, lo que obliga a sus agricultores, al igual que los del distrito 085, Allende, con 0 metros cúbicos de asignación, a cancelar los cultivos de invierno. El lago de Chapala es el termómetro de la cuenca. El embalse natural apenas subió 2 centímetros de su nivel en todo el temporal 2023. Solo en 2011 se comportó peor, con apenas 1 centímetro recuperado. El decreto de distribución señala que si el lago está por abajo de 6,000 millones de metros cúbicos y por arriba de 3,200 millones, la política de asignación es media. Sin embargo, la raquítica recuperación de los pasos artificiales del Lerma castigan todavía más a los productores. Se están asignando alrededor de 900 millones de metros cúbicos al uso agrícola, la única asignación por debajo de 1,000 millones de metros cúbicos que se ha dado desde el año 2005. En la cuenca Lerma-Chapala se ubican 8 distritos de riego. Los números 033, 045, 087, 022, 061, 085, 011 y 013. Y los sistemas de pequeña irrigación denominados Alzate, Tepetitlán, Angulo, Duero, La Begoña, Pericos, Sula, Ramírez, Tepuxtepec, Solís, Querétaro, Adjuntas, Corrales, Yurécuaro y Chapala. Pero a diferencia del agua de las zonas de irrigación, las zonas temporaleras, que solamente reciben el agua de las lluvias, son por ahora las verdaderas afectadas con el descenso pluvial. La reducción en productividad va de 50 a 70%. El especialista en la cuenca, Rodrigo Flores Elizondo, dio una entrevista en los últimos días de 2023 a Territorio Reportaje y advirtió que el proceso complejo de negociación del modelo de distribución que se dio hace casi 2 décadas no derivó en un algoritmo perfecto. El límite serían 3 años continuos de sequía, que este 2024 se alcanzarán. Es una bomba de tiempo, reconoce. Hace 20 años andábamos evitando la guerra del agua en Occidente. Estábamos esperando que se armaran los trancazos entre Guanajuato y Jalisco, y la disputa era por el río Lerma y el lago de Chapala,
Veníamos de una sequía del año 93 al 2003, pero en aquel año 2000 no sabíamos que todavía faltaban 3 años. Yo lo que revisé para mi tesis de doctorado fue los videos de la Comisión Nacional del Agua. Ellos hacían los consejos de cuenca de la Lerma y se grababan. Revisé 47 sesiones en las que fueron logrando acuerdos. Entonces yo lo que testifiqué ahí, no estuve físicamente, sino que los vi y después empecé a participar en las reuniones de la cuenca a partir de 2005, que había como una colaboración tensa. No se caían bien, no confiaban unos en otros, Guanajuato contra Jalisco, Guanajuato contra Comisión Nacional del Agua, pero estaban dispuestos a negociar porque sabían que había malos niveles de agua. En el 2001 ya llovió normal, pero no suficiente para llenar todas las presas y entonces todo lo acaparó Guanajuato, por eso ahora la disputa era porque dejaran pasar el agua. En 2002 también llovió normal y fue hasta 2003 en que llovió extraordinario y se llenó la presa y pudieron firmar todos felices. Había un Mario López Pérez, un funcionario de Conagua, que era el que dialogaba con ellos y iba llenando los acuerdos y armando el algoritmo para distribuirse el agua. Y les dijo muy claro en aquel 2002, 2003 que estaban haciendo un algoritmo útil, no iba a ser un algoritmo perfecto. Entonces yo después lo pude entrevistar y le dije, oye, y en los videos sale que dices que no podrían con 3 años de sequía. No podríamos. El algoritmo puede distribuir bien el agua y que a todos les toque una cantidad aceptable con 2 años de sequía. Entonces, no estamos ahí en cuanto al lago de Chapala. El lago de Chapala en este momento tiene 50%, pero si ves la página de la Conagua, de los niveles de Chapala, esa sequía empezó en septiembre del año pasado. En septiembre empezó la caída de Chapala, levantó pues como 7 metros, no es cierto, como 7 centímetros en este año. Sí, muy pobre. Siguió cayendo. Entonces yo creo que podríamos pensar que estamos a la mitad del segundo año de sequía para Chapala, y si 24 nos viene igual de malo, pues se reedita todo. Pero aparte, pues llovió mal en la región. Entonces, esto sí es extraordinario, esto sí no nos lo esperábamos. Llovió muy mal en todo el continente, el río Amazonas está seco, el río Amazonas detenía ejércitos y ahora se puede pasar caminando sobre el lodo. Entonces, sí tenemos una situación extraordinaria y veo que no estamos preparados. Cindy McCulloch nos presentaba preparó una presentación sobre unos estudios que tiene hechos sobre los altos, y sorprende que con la poca agua que tienen siguen creciendo los hectáreas de riego. Entonces uno dice, o sea, viene la amenaza y lo hacemos como si no fuera a suceder. O sea, hay poca agua, hay que administrarla, hay que hacer planes, y en lugar de hacerlos, seguimos creciendo como si tuviéramos un plan B, como si tuviéramos agua en otro lado. Entonces yo estoy preocupado porque no veo a nadie reaccionando acorde, más bien como que quieren seguir su vida normal y que de algún lado les traigan agua. O al contrario, quieren seguir creciendo y que de algún lado les traigan más agua, pero no se ve de dónde va a ser ese algún lado. Claro. Me decías que de la presa Solís, pero la presa Solís ya está en Guanajuato y ya la usa Guanajuato. No entiendo qué sería lo nuevo, Agustín. Bueno, no, la usa Guanajuato para uso agrícola. La quiere León para llevar agua, el agua que no obtuvo del Zapotillo, obtenerla de Solís. Esto, por supuesto, que va a presionar al sector agrícola, que es el que tiene monopolio de la presa, y a la larga, en caso de que la crisis se prolongue, pues podría suscitar una disputa entre derechos de agua, sobre todo que si el agua para uso humano es derecho fundamental, Guanajuato puede alegar lo mismo que Guadalajara con Chapala. Solís me da agua para uso humano, para uso doméstico, y ahí cambian las reglas. No digo que sea deliberado de parte de Guanajuato, pero podría ser como la venganza del Moctezuma guanajuatense. Me quitaste el Zapotillo, te quito agua para Chapala. Tal vez estoy especulando, pero como tú dices, sirve para 3 años y vamos sobre el segundo. Sí, es una especie de bomba de tiempo. Estamos viendo cómo se va a resolver. Veía yo que la Solís tiene ahorita 50% en la liguita que te mandé, que se ve el monitor de presas. Así es. Es de ayer. No sé si dan los declives, o sea, no sé si se puede hacer un acueducto de Solís a León de gravedad o con poco bombeo. Sí, habrá que ver. Porque sí lo habían discutido, pero me parece una presa bastante lejana como para que le resuelva. Es la más grande,
tiene unos 800 millones de metros cúbicos. En Namo 800 y en Name hasta 1,200 millones. Sí, ese es un décimo de Chapala, sí, debería alcanzar. Yo me acuerdo que tenía un sobrante, que parte de las discusiones del Consejo Cuenca Lerma-Chapala era que, aún dándoles a todas sus concesiones de agua, quedaba un restito al fondo de una presa cuando estaba llena. Y ellos decían, no me lo quites porque esa es la base de mi presa. O sea, cuando vuelva a llover, ya me llueve sobre esa y tengo más, rápidamente la puedo usar. Pero si la vacías totalmente, no se puede vaciar totalmente, siempre queda el volumen muerto. Entonces, si solo me dejas el volumen muerto, entonces yo tengo que esperar a que se llene, y para mí son retrasos. Entonces consideraban aún esa agua que no usaban en su riego físicamente, la usaban como parte de su logística, pero de que hay agua, hay agua. Sería cosa de revisar las concesiones en el RETA sobre la Solís. Sí, yo creo que más bien Guanajuato, León tiene que negociar para obtener concesiones ahí, porque yo sí creo que es totalmente agrícola la concesión de Solís, ¿no? O sea, para el distrito de riego no en balde tiene más de 100,000 hectáreas, pues. Sí, es un superdistrito de riego, pero aún así le sobra agua, y siempre están más a gusto si le sigue sobrando agua, pero si no, sí son capaces de darle lata al gobernador y de que los escuche. Eso también lo dijo muchas veces Miguel Ángel Solís, que también se apellidaba Solís, el delegado de Guanajuato. Sí, claro. Un señor muy sabio, me pareció, escuchándolos alegar y discutir, me parece que había gente a la altura, y él era de los más entendidos, de los más claros, que había que trabajar con generosidad. O sea, esa idea me quedó, que Guanajuato era muy consciente que había que repartir con inteligencia, y también entender cómo funcionaba el sistema hidráulicamente. Claro. Y sí, entonces sí hay agua, y sí podrían llevársela. Creo que no es opción para los regantes, tiene prelatura. Lo que pueden alegar es lo mismo que alegaban los tapatíos, que realmente León tiene agua si solamente quiere dársela a la gente, pero también la quiere para los cinturones industriales. Entonces decir, a ver, no, el agua te la estás gastando en industria que no tiene prelatura contra la agricultura, y me la quieres vender como que se está acabando para la gente. Pero bueno, déjame decirte otra cosa que tú seguramente ya lo advertiste. Los productores de alimentos están reclamando que se les dé un estatus similar al uso público urbano. Eso salió mucho en el debate del Zapotillo. O sea, agua para los altos producimos 20% de la proteína de origen animal. Es lo mismo que pueden alegar los agricultores en un momento dado. Y bueno, vamos a ver ahí el tema político, si se les da el peso o no se les da el peso. Pero también viene una crisis, la crisis mundial que viene o que ya está, es de agua, pero también ya viene una de alimentos, pues, o sea, tienen cierto punto también. Sí, la de desabasto de agua para beber, para la vida, como dice Pedro Arrojo, es tremenda, pero más manejable que la de alimentos. Si la de alimentos sí nos va a encerrar, y tiene razón Guanajuato en estar viendo a lo que sigue, no a esta ola, sino a la que sigue. Sí, bueno, oigan, no podemos dejar que se nos mueran las vacas, que se nos desertifique el suelo. Claro. Porque esa es la vida después, o sea, vamos a morir saciados de sed, pero de hambre. Digo, porque a final de cuentas el Bajío junto con los Altos en buena medida siguen siendo el granero y la producción cárnica que alimenta al país. Digo, el Bajío sigue generando más alimentos que todo el norte cuando se habla de debates sobre la importancia de las zonas agrícolas. Y me decía Mayorga, además, agricultura de más valor, la del centro del país que la del norte. Entonces no es cualquier cosa lo que está en juego, considerando, olvidémonos del músculo político, la relevancia económica y social que tiene producir alimentos, pues. Sí, pero ya en escasez de agua tendrían que tener estrategias. En una de las notas, como me decías, que había que ver qué estaba pasando en Guanajuato, vi una nota del Sol de Guanajuato en la que el presidente del distrito de riego 11 dice que le va a decir al gobierno que active sus planes. Dije, pero ¿cómo cuáles planes? Un actor esencial en la gobernanza del agua es el Consejo de Cuenca Lerma-Chapala, cuya sede se ubica a la mitad de la región hidrográfica, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Territorio Reportaje ha tenido una conversación a fondo sobre el tema con el presidente del Consejo, Roberto Castañeda Tejeda, de la que compartimos un primer segmento. Al principio decir que
efectivamente, pues traemos una secuencia de sequía desde el año pasado. El año pasado fue un año que estuvimos aproximadamente un 20-25% abajo de la media para la cuenca Lerma-Chapala. Y este año pues estamos teniendo precipitaciones que apenas sí rebasan el 50% de las precipitaciones medias para la cuenca. Esto pues trajo un impacto importante en el sistema de almacenamiento para el sistema de aguas de la cuenca, en el sentido que entonces ahora, después de finalizar esta temporada de lluvias, pues estamos teniendo un almacenamiento del 50% en la suma de todos nuestros embalses, que a saber en nuestro caso pues tienen que ver con Tepustepec, la presa Tepustepec, Solís, la laguna de Yuriria y la presa La Purísima. Tenemos otra presa que es un sistema que se integra a la cuenca en la parte de la distribución de las aguas superficiales, que es la presa Allende, que también la tenemos pues en un nivel crítico, en el 14% aproximadamente. Y bueno, pues Chapala, que creo que todavía la conservamos en buen nivel, pero que sin duda pues ha venido bajando su nivel de almacenamiento. Pero aquí la parte importante, la existe de manera puntual, es cuál es el escenario entonces para los usuarios de la cuenca en esta sequía. A ver, primero, de una manera muy concreta, tengo que hablar de la distribución de las aguas superficiales. Para el caso de la cuenca Lerma-Chapala, somos el único consejo que contamos con un decreto, y este decreto tiene un modelo, que es un modelo hidrológico matemático para la distribución de las aguas, porque somos 5 estados, Estado de México, Querétaro, Michoacán, Jalisco y Guanajuato, y efectivamente antes de este decreto pues todos quisiéramos el agua para cada uno de los estados, y pues todos tenemos necesidad y todos suponemos que nos toca la mayor cantidad de volumen. Este modelo ya nos simplifica y nos hace trabajar con una gobernanza muy interesante, pues porque ahí viene la distribución. Y entonces, ¿qué ha pasado para los usuarios de estas aguas superficiales a razón de la sequía? Pues ha pasado que desafortunadamente les ha tocado la asignación mínima, que es la que considera el modelo. Entonces, distritos de riego como el distrito de riego 011, que es el más grande del sistema, que tiene una superficie de 124,000 hectáreas, pues le tocó un volumen de 470 millones de metros cúbicos, que es la asignación mínima, repito, del modelo. Y esto significa que para ellos, que vienen acostumbrados cuando hay un ciclo o un periodo de lluvias normal, a tener 2 ciclos agrícolas, el ciclo otoño-invierno y el ciclo primavera-verano, pues para este caso, que efectivamente el día 15 tendremos la sesión de la Comisión de Operación y Vigilancia, donde oficialmente se autorizan los volúmenes para el periodo 23-24, pues sin duda los agricultores del distrito de riego 011 pues solamente van a establecer primavera-verano, es decir, en esta ocasión no va a haber producción otoño-invierno, y eso pues tiene toda una cadena, además del impacto directo a los agricultores, pues toda una cadena de afectación económica, porque a la hora que ellos producen generan economía, y así se va pues hasta los que abastecen insumos, hasta los de las tienditas, caray, de las comunidades, etcétera, etcétera. Ese es el escenario, el mejor escenario, porque además ellos son los que sí disponen de aguas superficiales. Tenemos un caso muy grave, que es el caso del distrito de riego 085, donde una de las condiciones que maneja el decreto pues es que la presa Allende, que además está en una cuenca muy errática, que es la cuenca alta del Aja, pues cuando no tiene volumen pues no hay manera de darles agua. Entonces, en este caso, de un promedio de 110 millones de metros cúbicos al que accede el distrito 85, ahora van a acceder a 1 millón. Es decir, literalmente van a producir como si fuese de temporal. Solamente como vengan las precipitaciones del 24, será la posibilidad que tengan de producir algunos granos. Entonces, este es el escenario de las aguas superficiales, un escenario complejo. Pero tenemos que pensar también en las aguas subterráneas. La cuenca Lerma-Chapala, gran cantidad de la zona de la cuenca de Lerma-Chapala, y me supedito quizás a las 2 zonas más complejas, que es Guanajuato y Querétaro, pero hay zonas de Jalisco, Estado de México también tiene zonas muy complejas con acuíferos muy sobreexplotados, y Michoacán algunos. Bueno, pues traemos niveles de abatimiento en algunas zonas desde 1 hasta 3 metros anualmente.
En el caso nada más del estado de Guanajuato traemos una sobreexplotación anual de 1,000 millones de metros cúbicos. Sin duda, sí creo que el reto del agua se ha venido haciendo cada vez más intenso a razón de esta variable entre oferta y demanda. Me refiero, a través del tiempo tenemos la misma agua, pero cada vez somos mayor cantidad de poblaciones y cada vez se incrementa más nuestra huella hídrica, es decir, el volumen que utilizamos tanto de agua directa como de agua indirecta. Pero si le metes la tercera variable que tiene que ver con este escenario que estamos viviendo ahorita, que tiene que ver con la sequía, bueno, pues nos mete entonces en esta condición donde además de la falta de disponibilidad de las aguas superficiales, pues estaremos sobreexplotando más nuestros acuíferos, porque entonces quiere decir que quien tiene una concesión, pues al no disponer de aguas superficiales, porque muchos de ellos tienen la posibilidad, sobre todo me refiero al sector agrícola, de disponer de agua superficial o de agua subterránea, al no tener superficial van a sin duda extraer más subterráneo. Entonces pues estamos en un escenario complejo. Sin duda esto nos debe prender las alertas. Uno, en el sentido de pues, que para los que no creíamos en el cambio climático, pues lo estamos viendo, ahora sí que lo estamos sintiendo, lo estamos viviendo con el día a día. Por un lado, pues por las altas temperaturas, que este año fue yo creo que sin precedentes desde hace varios años. Dos, porque tenemos el registro, por ejemplo, de precipitaciones para la cuenca Lerma-Chapala en junio, que no teníamos hace 70 años, es decir, hace 70 años que no teníamos un junio tan seco. Tres, pues porque nos llovió prácticamente la mitad de lo que es la media. Entonces tenemos índices muy claros, indicadores muy claros, pues que sin duda el cambio climático está encima, ¿no? Pero, pues entonces todas estas condiciones nos tienen que hacer reflexionar en el sentido de cómo tenemos que mejorar las eficiencias. Me parece que el tema se llama eficiencia. De manera general yo les puedo decir que en esta cuenca, en la cuenca Lerma-Chapala, el uso agrícola es del 80%, el uso público urbano es del 16% y el industrial del 4% de manera global. Y yo les podría decir que sobre todo los dos usos más intensos, el agrícola y el público urbano, pues las eficiencias son muy bajas. En el sector agrícola la eficiencia no está arriba del 45%, quiere decir que en sus procesos productivos pues el 55% se va. Sí. Y en el caso público urbano, en el caso del servicio de las ciudades, pues no estamos distintos, es decir, la media nacional en la eficiencia física pues anda alrededor del 44%, es decir, que también tenemos una brecha muy importante en lograr que no se nos pierda el agua entre nuestras fuentes de producción para las ciudades al uso en los hogares, ¿no? Que ahí se nos está yendo el 55%. Entonces, otra vez, si volvemos a este análisis de oferta-demanda, pues sin duda lo que tenemos que hacer es disminuir la demanda, y eso lo podemos hacer pues incrementando las eficiencias físicas. Me llama mucho la atención porque hace 20 años, cuando yo entrevistaba a los que en su momento presidían el Consejo de Cuenca, la Conagua misma, se hablaba de lo mismo, se hablaba de que había que invertir mucho para mejorar la eficiencia, y pasaron 20 años y yo no sé qué pasó en términos presupuestales, en términos de apuesta por la mejora tecnológica, pero pareciera que los buenos temporales hicieron que se olvidaran estas prioridades, ¿no? Pues yo creo que ha faltado una visión de país a futuro. Yo creo que necesitamos voltear a ver a los vecinos de cierta manera, y sin duda me parece que ha faltado una política pública visionaria, evidentemente integral, completa. Yo te puedo decir que pues, andamos en el tema del agua mucho tiempo, y a decir de los expertos de agua en el país, que tenemos muchas personas expertas, pues en México deberíamos de estar invirtiendo de manera integral en todos los usos aproximadamente 160,000 millones de pesos anualmente para poder alcanzar la sustentabilidad del 2050. Son proyecciones que se hacen, por supuesto, a razón de las infraestructuras que nos hacen falta todavía, tanto para aguas superficiales otra vez, como toda la infraestructura que requerimos en las ciudades otra vez, el restablecer, el cambiar las redes de agua potable en todas las ciudades, que además ya tienen al menos 30 años la mayoría de las redes, sobre todo de las partes céntricas.
pues son inversiones millonarias, pero solamente de esa manera lo vamos a hacer. Pero además pues tenemos que apostar a la tecnología. Entonces sí considero que hace falta un plan de gobierno que considere de forma integral la gestión del agua. Desde mi punto de vista, yo te lo podría decir, yo sugeriría que el país se debería de vertebrar como nuestro sistema sanguíneo, y que entonces tendríamos que considerar las fuentes de abastecimiento que tenemos y distribuirlas a las zonas donde no tenemos, pues con grandes infraestructuras, con grandes acueductos. Mira, hace 50 años, para dejarlo en un contexto ilustrativo, pues hace 50 años fue la era de las grandes presas, y fue 50, 70 años la era de las grandes presas, la era de la gran infraestructura, y esas grandes presas y esa gran infraestructura pues se hizo en principio para darle servicio a esta visión de hacer agrícola el país, en muchos de los casos con la visión de generar estructuras para protección contra inundaciones, y por supuesto para un gran tema que va de la mano con la necesidad de agua, que es la necesidad de energía. También en energía pues estamos ahí en un punto muy crítico. Entonces bueno, en aquel tiempo las inversiones, la visión fue por ese lado, y me parece que hubo un gran desarrollo y pudimos de cierta manera equilibrar las necesidades del país. Pues el país ha crecido, las inversiones se han detenido, no hay políticas públicas claras. Desafortunadamente me parece que el gobierno federal ha perdido mucho la visión de las necesidades in situ, en las zonas, en los lugares. Toca un tema que puede ser muy relevante, por ejemplo, pues dejaron de apoyar toda la parte de tecnificación del campo. Si estamos hablando que el uso del campo es de la agricultura, es del 80% el uso del agua, pues sin duda tendría que ser uno de los sectores en los que tendríamos que estar colaborando en coordinación con los empresarios agroalimentarios, pues para que ya hagan agricultura con tecnología. Ya verdaderamente nuestro país, yo te puedo hablar aquí por la cuenca Lerma-Chapala, verdaderamente ya no soporta mucho tiempo que se haga agricultura tradicional. Se tiene que hacer una agricultura mucho más sustentable, pero esto tiene que ver con un contexto integral. Sí, hay que apoyar, por ejemplo, el tema de tecnología que vengo hablando, pero es un tema integral, porque a la vuelta de la esquina la sustentabilidad tiene que ver, sí, con que uses bien los recursos, sí, con que sea sustentable los recursos naturales, pero también con que le vaya bien a los agricultores. Entonces tiene que ver desde la determinación de la producción de productos pertinentes, desde la transferencia de tecnología, desde el apoyo en subsidio de alguna manera, que ni siquiera tiene que ser un regalo, tiene que ser un plan de negocios para que se le apoye al agricultor, se capitalice y quizás luego se recupere ese recurso, pero que ya dejes al empresario agricultor con tecnología y con la posibilidad de desarrollarse, y que además su negocio le dure por muchos años, ¿no? Porque pues de nada le sirve tener 3 buenos años y gane muchas lanas y dentro de 5 años ya no va a tener agua. ¿Cómo se vive la escasez y el cambio abrupto de las precipitaciones en el corazón de la región productiva? Valle de Santiago es uno de los municipios agrícolas más importantes y sus saldos de un par de años secos no son nada halagüeños, reconoce María Mónica Rico Moreno, de la Jefatura Agropecuaria de este municipio. El municipio destaca a nivel estatal en el sector agroalimentario. Ha ocupado por muchos años los primeros lugares en producción de granos, como es sorgo, maíz, trigo, cebada. En el tema de la cebada ha ocupado incluso buenos lugares a nivel nacional. Valle de Santiago es un mosaico muy diverso en el tema agroalimentario, tanto en la agrícola con los granos que comentaba, pero también en hortalizas. Aquí se siembran muchas hortalizas que van para exportación, frutillas, y es una diversidad muy grande en el tema agrícola. También el tema ganadero, como el 50% del territorio es zona cerril, y aparte tenemos producción de granos y disponibilidad de forrajes por los esquilmos agrícolas. Entonces la actividad pecuaria también es muy importante en el tema, por ejemplo, de producción porcícola, caprinos, ovinos, producción de leche de bovino y producción de leche de cabra. Entonces es que es muy diversa la actividad agroalimentaria aquí. Igualmente se da valor agregado a varios productos, tanto cárnicos como lácteos.
Entiendo que está como dividido el territorio en la zona de riego, el distrito 011, sí, y la zona temporal. La zona temporal es casi el 50-50. El 70% del territorio está destinado a la actividad agroalimentaria. ¿Qué sería eso en hectáreas aproximadamente? No tengo el dato. Ok, me lo da después. Okay. Ahora, yo no sé si hay una tendencia económica a que ciertos sectores de la producción primaria, por ejemplo, lo que me dijo de la agricultura de exportación, no estaba presente tal vez hace 20 años. Sí. Y esto cambia también los patrones, no solamente de uso del territorio, sino de presión sobre el recurso agua. Ciertamente, sí. Pues es un hecho que, bueno, a nivel nacional, pero bueno, Guanajuato tiene una alta concentración de pozos para la agricultura. Valle de Santiago, pues no es la excepción. Entonces, estos cultivos sí tienen una alta demanda del recurso hídrico. Bueno, y es por eso que también parte de la política pública es atender con programas de uso eficiente del riego. Tenemos riego tanto de gravedad, que viene, que se origina a partir de la laguna la presa Solís, como de pozos de extracción del subsuelo. ¿Y ahí cómo sería el balance? ¿De dónde hay más agua? No tengo el dato. ¿Quién sabe? No tengo el dato. Ok, ahora, tienen el reto de enfrentar el desafío de la mayor presión por el agua. Supongo que esto demanda buscar inversiones para tecnificar y para mejorar el uso del agua. ¿Qué tanto se puede hacer en un país que tiene restricciones presupuestales, que además en los últimos años, por lo menos del ámbito federal, ha habido muy poca aportación? Sí, es difícil porque así se tiene que enfrentar este reto que cada vez es mayor y el recurso económico es menor. Estamos últimamente trabajando mucho con los recursos estatales y mucho con el recurso municipal. El municipio ha estado, en los últimos años, ha estado destinando pues, cada vez mayor presupuesto para atención del campo, dado que aquí en el municipio pues es muy fuerte, ¿no? La actividad económica se mueve mucho a partir de la actividad agropecuaria. Deme un ejemplo, este año o el pasado, ¿cuánto se invirtió de parte del municipio en el campo? En el tema del campo, incluyendo lo que son caminos rurales, caminos a cosecha. Bueno, los caminos rurales, la finalidad es facilitar la entrada y salida, ya sea de insumos o de productos, y todo lo que son los programas de equipamiento, asesoría, insumos. El año pasado fueron más o menos como 50 y tantos millones de pesos, el año antepasado igual. Sí, y otra parte la pone el gobierno del estado. Sí, casi esa inversión se ha hecho 50-50. 50-50. El gobierno del estado y el gobierno municipal. Sí, ha sido una cifra histórica. A mí me ha tocado participar aquí en el municipio en diferentes años, diferentes periodos, y la verdad es de que es histórica la inversión que se ha hecho. Digamos que la más alta, pero sí. ¿Se siente la ausencia del gobierno federal en estas inversiones? Sí, pues cada vez es más difícil, ¿no? Atender la demanda. Y pues como municipio finalmente tenemos de primera mano la demanda de los productores. Nosotros somos quienes damos la cara. Entonces eso nos ha llevado a sacrificar incluso a lo mejor algunas otras inversiones, pues con la finalidad de dar atención al productor. Muy bien, y con esto podemos pasar al tema de la sequía. ¿Cómo se ha presentado el régimen pluvial en los últimos años en Valle de Santiago? ¿Podemos hablar de que sí estamos en una sequía para el municipio? Sí. El promedio aquí en el municipio está entre 750 en la zona más, que llueve más, hasta 600 milímetros anuales. Sin embargo, por ejemplo, este año tenemos registrado una precipitación como de 350, poquito más milímetros a la fecha. Entonces por una parte es la precipitación, la cantidad de lluvia, pero otro tema muy importante es la distribución de la lluvia, que ya está totalmente fuera de lo previsto, ¿no? Entonces, el año pasado también tuvimos un problema de reporte de sequía por parte de nuestros agricultores. Y en cuanto a cantidad, pues fue aproximadamente 600 milímetros, pero mal distribuida. Bueno, mal distribuida
términos de la agricultura, ¿no? Siembras y esperas que en un determinado periodo de semanas llueva, no llueve y se pierde. Sí, el año pasado la gente tuvo que sembrar regularmente, se sembró 2 veces, o sea, la gente siembra, espera la lluvia, no llovió, se perdió la semilla, vuelve a apostar, que fue lo que sucedió el año pasado, vuelve a apostar, vuelve a sembrar, llueve, nace el cultivo y se va la lluvia y no prospera. Entonces eso suele pasar. Nos sucedió en 2019, el año pasado, y este año fue lo peor, ¿no? Aparte de la poca precipitación, fue la mala distribución también. La mayoría de los agricultores de temporal, que son pues de alguna manera el sector más vulnerable, sembraron 2 veces. En la mayoría de los casos sembraron 2 veces y las 2 veces lo perdieron. Tanto la semilla como el fertilizante. Esto indica que hay un problema que ya se convierte en social, ¿no? Ya, sí, claro, porque en el caso del municipio no solamente son nuestros agricultores, sino en una comunidad rural, prácticamente toda la economía de la comunidad pues depende de la actividad agrícola y ganadera. Estamos hablando, por ejemplo, de la agricultura, pero al final de cuentas va enlazado con la ganadería. Comentaba yo que la ganadería se soporta mucho en los productos locales, la alimentación, pues. Entonces, ante la falta de lluvia, pues los agostaderos no hay vegetación, tenemos pocos granos disponibles, pocos forrajes, entonces esto se está resintiendo y se va a resentir más en unos meses, también en la ganadería. Ahora, el sector más precario va a ser inevitablemente el temporalero, el que no vive del riego. Pero el riego va a vivir también... Sí, también. Sí, porque están restringidos ya los riegos también, que cada vez resulta más costoso la extracción de agua del subsuelo a partir de los pozos agrícolas, y por otro lado también pues no hay acceso. La presa Solís llegó este año a un 40% de su capacidad, entonces no es posible tener... ¿Hasta qué año tendríamos que remontarnos para encontrar un año tan malo como este? ¿O no lo recuerda usted? No, yo no tengo el dato de hace cuánto tuvimos una situación como la actual. Pero usted como habitante de aquí, ¿recuerda un año tan malo como este? Yo creo que no. Yo creo que no. Estuve mucho tiempo fuera de aquí del municipio, pero sí ya tengo, yo creo que unos 25 años radicando aquí, y no, yo creo que no. Sobre todo, a lo mejor no necesariamente solo la cantidad de lluvia, sino también la distribución. Sí, obviamente. Y luego además que han sido años recurrentes de este problema. Ajá. A lo mejor ha habido otro, pero además se suman otras cuestiones económicas, entonces, y sociales, entonces sí, la verdad es que sí estamos enfrentando una problemática algo fuerte en el campo. Y en el municipio, lo que decías hace rato, tiene que ser ya un tema social, es un tema ya social, porque incluso la cabecera municipal depende mucho de la actividad agropecuaria. Depende de la actividad agropecuaria para que haya dinero aquí, y aparte depende también obviamente del recurso agua, porque tengo entendido que también hay cierto problema con el suministro de agua para la cabecera. Sí, es que es un problema generalizado, pues finalmente el ciclo del agua está trastornado. Exacto. Entonces es un tema social que va más allá incluso del agrícola, ¿no? ¿Cómo está la cuestión de los... Bueno, entiendo que el acuífero está en veda, ¿verdad? Sí. No hay permiso. ¿Cuánto tiene oficialmente no. ¿Desde dónde se bombea? Desconozco, pero más de los 100 metros. Mientras más profundo, más costoso. Sí, claro, por la electricidad también. Sí, así es, cada vez es más costoso. Y bueno, aquí ya tenemos el riesgo también, la situación de que estamos extrayendo aguas ya contaminadas. Sí, por el tema de los metales, ¿verdad? De los metales pesados. Sí. Y eso afecta al consumo directo de la población, pero también a la propia agricultura, que debe tener sus normas respecto a qué tolerancia puede tener un cultivo respecto a la calidad del agua, ¿no? Sí, así es. Entonces, digamos que están viviendo problemas nuevos también con estos trastornos. Sí, sin embargo, pues es algo que ya sabíamos, ¿no? Y sabemos que si no se llevan a cabo otro tipo de medidas va a ser creciente. Supongo que con el tema de los otros tipos de medidas podemos entrar al tema del cambio climático, que es un escenario inédito. Sí. O sea, cíclicamente estas regiones del país han tenido años muy llovedores y años
escasos. De hecho, hasta la colonia hay crónicas de sequías fuertes y todo ese tipo de cosas. Pero el cambio climático como que viene a ser un elemento más disruptivo que puede llevar a estos extremos no imaginados. Tan solo el comentario que acaba de hacer de que no recuerdan a su memoria un año así de fuerte, de escasez y de cambios del patrón de las lluvias. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se ha pensado? ¿Qué se tiene para enfrentar este futuro que en cierto modo también no se sabe cómo vaya a ser, porque pues no, la meteorología no tiene palabra en honor tampoco, no es regular por naturaleza, menos con el cambio climático? Sí. Pues afortunadamente se ha estado trabajando de manera muy seria e intensiva con el gobierno del Estado. El gobierno del Estado tiene una cartera de estrategias y de programas de políticas en apoyo al campo, previendo o tratando de atender este problema del cambio climático y de ir adaptando el tema de la agricultura, que es un tema pues simplemente de soberanía alimentaria, ¿no? De la alimentación de todo un pueblo. Y en ese sentido, bueno, se está trabajando, por ejemplo, con promover algunos otros cultivos que sean menos demandantes de precipitación, diversificar los cultivos, a lo mejor invertir un poquito más o promover cultivos, por ejemplo, como el garbanzo, no incentivar tanto, o sea, otro tipo de cultivos de alta demanda hídrica. Se está trabajando en lo que es el tema de la agricultura regenerativa, con el tema de labranza, de conservación, el dejar los esquilmos, pues sí, el buscar que haya una mayor captación de agua. Hay un desafío formidable sobre cómo usar mejor el agua para reducir la presión. Esto pasa por ordenar el uso agrícola e invertir ingentes cantidades de presupuesto en mejorar su tecnología de irrigación y en mantenerla. Seguimos la conversación con el presidente del Consejo de Cuenca, Lerma Chapala, Roberto Castañeda Tejeda. Falta una visión integral de inversiones, falta una visión integral de formación, también a nivel general de conciencia. Me parece que en la mayoría de las ciudades, excepto las que ya vivieron el día cero, que creo que con mucho dolor han venido haciéndose más conscientes, me refiero sin duda al caso de Monterrey, a la región lagunera, que también ya ha pasado y está en proceso de superar su crisis, a San Luis Potosí, que también el alcalde en su momento tuvo que verdaderamente anunciar de manera pública pues que se habían quedado sin agua, ¿no? Cuando se colapsa la presa El Realito. Pues yo creo que todas estas ciudades han venido generando mayor conciencia, pero pues la realidad es que todo México, del centro hasta el norte, que tenemos problemas de agua, pues tenemos que ser conscientes de hacer un uso eficiente en nuestras casas, en nuestros espacios, en nuestra actividad económica, pero tiene que ser un tema de sociedad y gobierno. Tiene que ser un tema donde la sociedad despierte y sea consciente que el agua es cada vez más escasa, que no es un elemento infinito, que es finito y que además pues cada vez disponemos de mucho menos a razón de esta variable de oferta y demanda. Pero pues el gobierno tiene que tomar la rectoría. Yo te diría sin duda que tiene que ser en cascada, que tendría que ser una rectoría de gobierno federal que la coordine a través de las estructuras que son muy maduras de los estados, y trabajar con los municipios, que yo te podría decir que pues existen municipios maduros, existen muy maduros, con muchas muy buenas eficiencias, y existen pues otros municipios todavía muy incipientes, que hay que ayudarles, que hay que sacarlos, que hay que fortalecerlos para lograr esta meta. Lo cierto es que nos toca a nosotros, tenemos que pagar nuestra cuota generacional, nos toca a nosotros, no podemos esperarnos a que nuestros hijos tomen el control de este tema, porque podría ser demasiado tarde. Claro, y es inevitable hablar del conflicto entre el agua de uso público urbano y el agua agrícola. El caso de León particularmente, pero no sería el único. León le cortan la vía del Zapotillo por decisión del presidente de la República y anda buscando otro tipo de proyectos. Entiendo que buscar, por ejemplo, Solís, y me llama mucho la atención porque Solís no tiene ni 50%, o sea, de repente dices, apuesto por una presa que también tiene
un nivel muy errático, porque la cuenca se está haciendo cada vez más errática, pues tal vez no sea la solución. Yo tampoco sé a ciencia cierta cómo ha sido el caso de Guadalajara. Guadalajara, por ahí me dicen que está sacando mucho más agua de la que se le autoriza del lago de Chapala. No sé qué dicen los datos de ustedes respecto a la extracción urbana y cómo esos monstruos urbanos se van a poner a trabajar en serio para reducir la demanda, porque al final de cuentas estar pidiendo y pidiendo más agua no es la solución, evidentemente. Pues ese es el reto. Yo no tengo un dato distinto. Guadalajara tiene concesionado y de acuerdo a este decreto le damos anualmente 240 millones de metros cúbicos. Sin duda esos son fijos y se les da todo el tiempo, pues porque el agua pública urbana tiene prelación. Pero a razón de tu comentario importante sobre el gran reto que tiene León de lograr la sustentabilidad, que traen problemas bastante importantes, y de la posibilidad que tenían en el Zapotillo, y ahora que piensan en Solís, te voy a dar un dato interesante. Mira, la realidad es que la presa del Zapotillo es una presa de 90 millones de metros cúbicos. La presa Solís a nivel de Namo es una presa de 800 millones de metros cúbicos y a nivel máximo es de 1.071 millones de metros cúbicos. De manera didáctica, Solís es 10 veces más grande que el Zapotillo. Ahora bien, como lo mencioné, pues resulta que hace 50, 70 años, cuando se hicieron esas infraestructuras que otra vez tenían un propósito muy claro de protección contra inundaciones, porque pues las aguas en el Lerma se venían, ahora sí que sin nada que las detuviera, y todas las ciudades que estamos aquí aledañas al Lerma había mucho riesgo, pero finalmente deciden concesionar todo para uso agrícola. Visión de aquel tiempo, pues porque nadie pensó que tendríamos problema en las ciudades años después, ¿no? Ahora lo que se tiene que hacer, y que me parece que es una apuesta muy, muy inteligente del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, pues es poder acceder a las aguas de la presa Solís. Para esto pues se requiere un acuerdo y sin duda respetar la normatividad con el distrito de Riego 011, que digamos son los concesionarios del agua. Ellos tienen una concesión para utilizar hasta 941 millones de metros cúbicos. Eso es en un año con mucha agua. En un año donde... Dos temporadas de riego. En un año donde las condiciones se den, tanto de precipitaciones como de almacenamiento, pueden disponer hasta 941 millones de metros cúbicos. Como lo mencioné, ahora dispusieron solo de 470, que es la asignación mínima, pero su concesión da hasta ahí. Ahora bien, si tú consideras esto, fíjate qué interesante. Si tú consideras que pudieran tener el nivel promedio, vamos dejándolo así, que serían, vamos a dejarlo en 750 millones de metros cúbicos promedio, y quiere decir que entonces en este plan integral, donde tienes que hacer concurrir los diferentes tipos de uso, si tú apoyas al distrito de Riego 011 a que se tecnifique, y el 011 ahorra 15%, que no es nada descabellado, es un porcentaje bastante congruente a razón de una eficiencia del 45%, pues entonces quiere decir que estarías ahorrando aproximadamente 130, 140 millones de metros cúbicos al año. Entonces, pues 130, 140 millones de metros cúbicos es un volumen extremadamente atractivo para uso para las ciudades, ¿no? Entonces, pues ese es el proyecto que se ha venido platicando entre el gobernador y el presidente de la República. Entiendo que se ha basado ahorita en los instrumentos jurídicos, que está avanzando de esa manera. Decirte y hacer un reconocimiento a los agricultores, porque los agricultores realmente han estado con muy buena voluntad y con la intención de efectivamente apoyar a las ciudades a través de este acuerdo, donde los tecnificamos y los ahorros se van yendo a la ciudad. ¿Qué nivel tendrá la tecnificación, un porcentaje de tierras el distrito 011? Debe ser de los más tecnificados también del país, ¿no? Pues mira, es que recordemos, los distritos de riego sí traen un buen nivel de tecnificación. Yo te podría decir que el distrito de Riego 011 tiene un nivel de tecnificación aproximado del 50%, pero en tecnificación por compuertas. Y la tecnificación por compuertas, pues es que realmente lo que conduces por tubería es el agua hasta punto parcela. Llegando a punto parcela ya se riega con agua rodada, entonces ahí se pierde mucha agua.
tenemos que pensar diferente. O sea, que modificar, una nueva generación de tecnología. Mira, tenemos que pensar diferente. Yo creo que el modelo más adecuado para México es el modelo español, sobre todo el modelo de toda la zona de Murcia, Valencia y toda esa franja que está pegada al Mediterráneo. Mira, por ejemplo, en la parte de Murcia, lo que hacen las comunidades de regantes, que son el símil de distritos de riego acá, es que tienen sus canales de riego igual que los nuestros. La primera variable es que todos están revestidos para que no se les escape el agua. Primera variable, aquí en este distrito se ha estado invirtiendo pues de manera paulatina en revestir, sobre todo en los puntos donde hay mayor filtración de acuerdo a los tipos de materiales, pero pues, han sido puntos muy específicos, falta revestir, habría que hacer una inversión muy importante para revestir todo el canal. Pero la segunda parte importante es que entonces, ahí es donde está la parte interesante de la aplicación tecnológica. Revistes el canal, pero entonces la segunda parte es que siempre lo mantienes lleno. Y tu manera de acceder es a través de bombeo, pero inmediatamente después del bombeo, sistema de riego. Que en el caso nuestro, ya verdaderamente nuestros campos, si queremos agua a futuro, tiene que ser tecnología de riego por goteo, o al menos de riego por aspersión, pero ya no habría otra manera de tecnología. Entonces tú encuentras, por ejemplo, en Murcia, comunidades de regantes de 42,000 hectáreas, donde absolutamente todos tienen tecnología de riego por goteo con este sistema, donde acceden a estos canales y ramales y bombean y a partir de ahí tecnología de riego por goteo, y encuentras que de las 42,000 hectáreas, 30,000 hectáreas son hortalizas y 12,000 hectáreas son frutales. Pero ojo, porque entonces aquí viene el sistema completo. Resulta que también, como parte de las políticas públicas de España, pues ellos mismos van determinando qué polígonos son los que vale la pena producir de cada tipo de hortaliza o de frutal, de acuerdo a cómo se va moviendo el mercado. Entonces, eso hace que sea muy rentable para los agricultores. Eso hace que no nos pase como lo que nos está pasando ahorita, que de repente, por falta de una buena política pública, a todo el mundo se le ocurre sembrar agave y entonces deforestas toda la zona y entonces le metes agave, y lo peor del caso es que esa es mi visión, espero equivocarme, lo peor del caso es que cuando el agave esté a punto de venta, como todos se emocionaron al mismo tiempo, pues no va a valer, ¿no? No, claro, eso ha estado pasando históricamente, claro, sí. Pero ya deforestaste la zona, ya le diste al traste a zonas importantes, a sistemas ecológicos importantes, pues otra vez por una falta de políticas públicas claras en el sector agroalimentario. Entonces aquí es muy importante el papel que el gobierno en sus 3 niveles de gobierno tiene que hacer. Y sí, parece que, a diferencia de lo que se veía hace 10, 15 años, no sé cuál sea tu visión, yo veo como que el gobierno está menos preocupado o menos ocupado, el gobierno como entidad en general, menos recursos que nunca, sobre todo el gobierno federal, menos recursos para la Conagua, menos recursos. Tú hablabas de 160,000 millones de pesos, pues la Conagua ni de lejos tiene un presupuesto que se acerca a esto. No, bueno, la Conagua en realidad trae un presupuesto, ahorita trae un presupuesto superior un poco a los 40,000 millones, pero en realidad, porque trae 2 o 3 proyectos emblemáticos muy grandes, pero sigue manteniendo un presupuesto aproximado de 23,000 millones de pesos. Pues nada más de estos 23,000 millones de pesos, 3,000 millones de pesos se van a pagar la energía eléctrica del sistema Cutzamala. Entonces, pues es un presupuesto muy bajo. Llegamos a tener presupuestos históricos, un poco mayores en el periodo del ingeniero José Luis Loeje Tamargo, cuando fue director, en ese periodo. Con el presidente Calderón. Con el presidente Calderón, en ese periodo llegamos a tener un presupuesto aproximado de 74,000 millones de pesos, que creo que es donde ha sido el pico más alto en Conagua, pero repito, a decir de los expertos, pues requeriríamos al menos el doble de ese presupuesto pico para, otra vez, con el tiempo, porque no es un tema de un año a otro, ustedes lo saben, el tema del agua es complejo, con una visión de 2050 se pudiera resolver. Ahora bien, sí, fíjate, yo considero que esta administración particularmente ha abandonado muchos programas, o más bien lo veo directamente. Me tocó participar 8 años como subsecretario en la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, y en periodo antes de esta administración,
Y bueno, pues había una concurrencia que además ya era muy madura de apoyo a los productores, muy madura en la visión de cómo irlos fortaleciendo justamente para que fuesen más productivos, más rentables y sustentables. Desafortunadamente todos esos apoyos pues, se han detenido. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.